Guaidó sigue la línea de acciones y declaraciones que pueden constituir violaciones graves de la ley. De hecho, los mismos países que se apresuraron a reconocer al autoproclamado presidente interino, acciones semejantes recibirían un severo castigo. Nuestro compañero Tyron Lino va a repasar con nosotros algunos de estos casos, sobre todo los más pronunciados. ¿Qué tal, Tyron? Hola, Ali. Cuéntanos. Bueno, claro que sí. Vamos a empezar con el tema del llamamiento a los militares a unirse en lo que es el caso de la oposición venezolana al autoproclamado gobierno interino de ese país. Bueno, resulta ser que el líder opositor Juan Guaidó hizo ese llamamiento basado en un artículo de amnistía que se refleja en la Constitución venezolana. Sin embargo, ese llamamiento a los militares a venir al lado de ellos, como lo hizo en países como Austria, ha generado una serie, le ha representado una condena de 14 años a una líder opositora, justamente bajo el cargo de alta traición, pues ella hizo un llamamiento también a los militares de ese país para levantarse contra el gobierno. Ahora, ¿qué hay del tema la autoproclamación? Es una serie o un apelativo o título que se ha escuchado desde el 24 de enero cuando Juan Guaidó, basado, a decir de la oposición, en los artículos 333 y 350 de la Constitución venezolana, hablaba de esa autoproclamación como presidente interino de Venezuela. Sin embargo, en el lado de España, recordemos que para Carles Puigdemont eso le puede representar una condena que va entre los 15 a 30 años de prisión. Pues recordemos que el gobierno de España no solo que generó la sanción de sacarlo de su cargo, sino que también un proceso penal basado en los artículos 472 y 544 del Código Penal español, donde se habla de la sedición y la rebelión. Entonces, ahí vemos ya dos figuras que se comparan a la situación actual en Venezuela, que en países, como tú bien adelantas, que han aceptado este autoproclamado gobierno interino de Venezuela, también ha generado sanciones para quienes se han, en este caso, rebelado o también han hecho autoproclamas. Incluso Puigdemont vive en el exilio actualmente. Así es. Ahora, Tyron, pero estos castigos, pudiéramos decir, no solamente atañen a los políticos, sino también a artistas. Bueno, seguimos en España, donde hay un rapero de Mallorca, conocido como Valtonyc. Él en sus letras reflejaba una serie de enaltecimientos al terrorismo, es la figura penal como la que se la calificó, y también injurias contra la corona. Bueno, resulta ser que Valtonyc enfrenta una condena de 3 años y medio de cárcel justamente por ese tipo de acusaciones que se dice las reflejaba en las letras de sus canciones. Incluso, Tyron, vale destacar que la ONU ha criticado a España por tener esa tipología de delito, ¿no? Injurias a la corona. Ha dicho que eso atenta contra la libertad de expresión. Claro, sin embargo, en el lado de Juan Guaidó, recordemos que él incluso a través de su cuenta de Twitter llamó a Maduro dictador y usurpador. Sin embargo, también revisando ya de manera un poco más general lo que ha pasado en otros países como Camerún, como en India, Tanzania, ahí se han generado incluso situaciones similares que han representado cárcel e incluso puede conllevar a la cadena perpetua un líder opositor en Camerún. Mientras tanto que en la India en 2018 un opositor fue condenado a cadena perpetua por hechos registrados en 1984 que conllevaron a la muerte del entonces primer ministro de la India y a cerca de 3.000 personas. Esa situación desde 1984, en 2018 ya fue condenado y esa persona, en este caso un ex congresista de la India, ahora enfrenta una cadena perpetua. Vaya, graves consecuencias. Así es. Gracias, Tyron. En opinión del abogado Enrique Romero Santiago, el opositor Juan Guaidó está cometiendo una rebelión contra la Constitución de Venezuela al usurpar el poder. El analista destaca la moderación de las autoridades al investigar las acciones de aquellos que hablan de una supuesta dictadura. Sin duda alguna, el señor Guaidó está cometiendo una usurpación de funciones públicas y está cometiendo una rebelión contra el ordenamiento constitucional de Venezuela. O sea, son delitos muy graves, sin hablar de otros posibles delitos derivados como pues las malversaciones de caudales públicos que se puedan estar produciendo, de recursos públicos, en la medida en que se hayan apropiado de los fondos del Estado venezolano depositados en bancos en los Estados Unidos o en el Reino Unido. Y lo que llama poderosamente la atención es el tratamiento ponderado, tranquilo, equilibrado, incluso permisivo,
que está dando el gobierno venezolano, es decir, el señor Guaidó, en esa supuesta dictadura que dicen que es Venezuela, resulta que está libre, da ruedas de prensa cotidianamente, puede hablar con los medios de comunicación.